Si existe o no la necesidad imperiosa de una Asamblea Nacional Constituyente, definitivamente la respuesta de todos los que seamos demócratas en este país llamado Colombia, tenemos que concluir de que definitivamente sí se requiere una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué se requiere? Empecemos primero porque lo que tenemos hoy no permite que avancemos en esa dirección. Hoy nuestra Corte Constitucional defiende la Constitución del 91, una constitución política modificada 64 veces hasta el día de hoy y seguirá siendo modificada. Una constitución política que por lo menos en materia de principios y en materia de derechos humanos fundamentales, si bien avanzó, lo hizo en el papel, mas no lo hizo en sentido práctico. Porque todos los colombianos vemos ese Estado social de derecho allá en las nubes, como la casa en el aire de Rafael Escalona. Pero no la vemos aquí, no la tocamos aquí, no la sentimos, no la vivimos aquí. Esa Corte Constitucional hoy defiende esa Constitución porque a ella obedece. Luego entonces es difícil desde la Corte Constitucional colombiana plantearse una posibilidad de modificar ese texto constitucional que le dio vida a ella a través de una Asamblea Nacional Constitucional. El legislador colombiano difícilmente con ese déficit democrático que tiene de formación, donde la mayoría que van a hacer las leyes del Estado ni siquiera saben cómo se llaman las leyes, que si son leyes orgánicas, que si son leyes estatutarias, que si son leyes marco, que si son leyes ordinarias, pero son los padres de la patria. Imagínese usted darle un camión de alta carga para que maneje en el eje cafetero a una persona que no sabe conducir. Es la muerte segura. Por eso el país está en la hecatombe que está. Una rama judicial cuyos integrantes en las altas cortes son la expresión coyuntural de los poderes políticos de los partidos hegemónicos en ese poder, en ese ejercicio del poder político. Que sean brillantes o no, no es la calificación del individuo, es la evaluación del órgano de poder a partir de su confección, que es antidemocrática. Con estos tres poderes como están, es difícil que este país avance. Por eso es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que plantee, que discuta si debemos o no elegir a los altos magistrados de las Cortes a través de un proceso eleccionario popular, que esa soberanía popular trascienda ya. Una Asamblea Nacional Constituyente que discuta el modelo de país que tenemos. Si necesitamos que sigamos siendo un modelo de país unitario, un modelo de país centralista, cuyo centro de poder es Bogotá y los territorios donde se produce la riqueza, los que nos regresan de la administración sentados en esos escritorios fríos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es precisamente desigualdad y la generación de la violencia que hoy tenemos. Por esa razón también hay que discutir si en materia del empleo público, ese invento que se hicieron desde la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el cual, sin que exista un parámetro como derecho humano, el tal cuento del mérito, lo hayan hoy instituido por encima de los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero en este país, aquí se erigieron desde una comisión que se ha dedicado a desarrollar un contractualismo exagerado, donde no tiene en cuenta ni siquiera el aspecto ocupacional de los cargos sometidos a concurso. Encuentra usted expertos de la NASA en cargos que tienen que ver, por ejemplo, con la administración de las sumatas, de los mataderos, etcétera. No tiene nada que ver, pero son los que eligen. Y entonces, en vez de mejorar el servicio público, lo vamos a desmejorar. Hay que discutir eso, pero no puede ser desde reformas legales,
sino tiene que ser desde reformas profundas de la Constitución política colombiana. Es necesario discutir si queremos seguir siendo un país de espaldas a la ciencia, si queremos seguir siendo un país que genera la desigualdad, si queremos seguir siendo un país que habla de Estado social de derecho, pero su economía en el papel, en ese romanticismo, donde pareciera que seguimos con la casa en el aire de Rafael Escalona, pero no la aterrizamos para que la casa no guarnezca de la lluvia, el sol, sino todo en el papel. Esa distancia entre el papel y la realidad es la que está generando y la que ha generado las desigualdades, la violencia política, la violencia armada, la violencia como una cultura incrustada en cada uno de los comportamientos, porque es a través de una Asamblea Nacional Constituyente que podemos también comenzar a hacer una constituyente al interior de la espiritualidad de cada ser colombiano, donde nos enseñan que para sobrevivir hay que ser vivo, hay que ser delator, hay que ser tramposo, hay que ser una arpía. También hay que hacer una constituyente al interior de cada ser humano. Por esa razón es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. Lo venimos diciendo, lo sostenemos y no nos cansaremos de decirlo mientras vivamos, que es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente que cambie los destinos del presente y del futuro de una Colombia que grita, ojo, que grita a todos los vientos, en todos los puntos cardinales, que queremos vivir en paz. Pero para eso necesitamos modificar el actual estado de cosas jurídicas, estado de cosas sociales, estado de cosas de la cultura, estados de cosas de la economía, estados de cosas del poder político, para llegar a eso, a vivir en paz.